las que dure una hora. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de la cultura, amigos de la historia, amigos del Ateneo. Antes que nada, agradecer la presencia del público. ¿Se oye? Por el público que ha venido asistiendo durante 4 siglos de historia. Este sería la conferencia número 24, durante 4 años, desde los 3 años, desde febrero del 22. Y si no hubiera sido por el público, pues prácticamente el ciclo no hubiera tenido sentido ninguno, ¿no? Y también dar las gracias al amigo ateneísta, profesor Alberto Monterroso, al escritor e investigador, que siempre que le hemos solicitado asistencia, pues ha estado presente, ¿no? Ya desde principios del 22, en abril del 22, la segunda o tercera conferencia, personajes cordobeses en el Imperio Romano, pues él la impartió, ¿de acuerdo? Hoy es el 5º ciclo, comienza el 5º ciclo de tiempos de historia. Va a haber 5 conferencias y la primera es Monterroso, que nacido en Alemania, ya tenemos un poco padre español y tal, y sobre uno de los grandes de la historia, uno de los grandes que es Marco Aurelio, que tiene raíces en la Bética, raíces en Córdoba, raíces familiares, como nos dirá, en un pueblo de la provincia de Córdoba. Las luces y las sombras de la historia. Ahora que hay un poco de una cierta ideología de la cancelación, es verdad que la historia tiene luces y sombras, ¿no? Como todo, ¿no? En la vida, pero la influencia de Roma en España, la República Romana y el Imperio Romano, pues no fue un año ni dos, ¿no? 218 a.C., 476 después de Cristo, casi 690 años, casi 7 siglos, ¿no? Entonces, en 7 siglos, pues la República Romana y el Imperio Romano nos aportaron su lengua, el derecho romano, esas construcciones maravillosas, como el acueducto o el puente romano, las vías. Entonces, una influencia tremenda. Y también España aportó un Séneca, un Lucano, un Trajano, un Adriano, un Teodosio, un Marco Aurelio, de raíces cordobesas. ¿Quién mejor que el amigo Alberto para hablar de Marco Aurelio, ¿no? Alberto es profesor, es investigador, ya hemos dicho, nació en la Renania Palatinado, en el sur-oeste de Alemania, y nada, y ya ha estado aquí alguna vez que otra, y es un hombre que entregado ocasionalmente a la investigación, sobre todo de lo suyo, de licenciado en Filosofía y Letras, en latín y griego, en lenguas clásicas, es doctor, hizo una tesis doctoral sobre el padre de Séneca, y tiene varias novelas históricas, 5 o 6 aproximadamente, una que es sobre Marco Aurelio, que es el emperador impasible, otra sobre Claudio Marcelo, el fundador de Córdoba, otra 10 mujeres cordobesas que influyeron en Séneca, otra sobre el emperador Cúmulo, no recuerdo exactamente el nombre, el amo de Roma, y otra la subasta de Roma, ¿no? 5 o 6 novelas históricas. También ha escrito relatos romanos, un libro de ensayo, libros de investigación y de divulgación. Ha sido comisario de varias exposiciones, una en el Museo Arqueológico sobre Roma, rostros de la Córdoba romana, y otra exposición sobre Marco Aurelio, me acuerdo que fue en Córdoba y en Espejo, que fui y poco más. Ya, además de guionista, un hombre polivalente y multifacético, ¿no? Con vosotros, la palabra del amigo Alberto. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la amable presentación de mi amigo José Luis y por la asistencia y la atención de todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues yo quería hablar hoy de los orígenes cordobeses del famoso emperador Marco Aurelio. Y antes de digamos, introducirnos en el linaje de Marco Aurelio y ver efectivamente cuáles son sus orígenes cordobeses, me gustaría hacer una pequeña introducción al personaje para explicar lo que realmente a mí me apasiona y me fascina
de este que sin duda es uno de los grandes personajes de la historia. Aquí en esta diapositiva pueden ver la Plaza del Capitolio, que es el centro cultural y político de la ciudad de Roma. Y bueno, pues observan en este grabado del siglo XVI que hay una estatua en el centro de la plaza, en la estatua de Marco Aurelio a caballo, y digamos que toda la plaza está diseñada con un dibujo geométrico que fue creado por el famoso Miguel Ángel, ¿no? Precisamente he querido poner aquí este grabado del siglo XVI para que ustedes observen la moneda que tienen en la parte inferior izquierda de la imagen. Esta moneda no es una moneda de oro de la época romana, es una moneda actual, aquí concretamente del 2002, podría ser del 2025, es la moneda de medio euro italiana. Y los italianos, igual que nosotros ponemos nuestra moneda de medio euro a Cervantes, pues ellos han puesto a Marco Aurelio. Con esto lo que quiero decir es que es un personaje importante no solo para nosotros, sino para Roma y para el mundo, ¿no? Fíjense cómo en la moneda aparece la estatua ecuestre de Marco Aurelio y este dibujo geométrico que es propio de la plaza que diseñó Miguel Ángel. Aquí a la derecha he puesto una foto tomada por mí mismo desde abajo, en la que aparece sobre todo la mano, esta mano que a mí me interesa mucho, del emperador Marco Aurelio, porque en esto de las cuestiones históricas existen los hechos, que es a lo que a mí me gusta ceñirme, y existen las interpretaciones. Las interpretaciones hay que hacerlas en base a ciertos argumentos que tengan cierta solidez. Y bueno, pues se dice, muchos dicen, que este emperador a caballo, que ustedes observan ahí, Marco Aurelio, está subido en el caballo y está mostrando poder. Incluso algunos dicen que la pata levantada del caballo ocultaba, digamos, la estatua piensan que le falta algo, no le falta nada, y dicen que ahí había un bárbaro a los pies del caballo casi a punto de ser pisoteado por el equino. Bueno, todo esto es imaginación, porque si ustedes observan esta imagen y la anterior, el brazo de Marco Aurelio es un brazo que representa una de sus grandes virtudes, que es la clemencia. Con esto quiero decir que no estamos ante un emperador guerrero por naturaleza, aunque tuviera que pasar casi toda su vida guerreando, ¿verdad? Sino frente a un emperador que es un intelectual, es filósofo y tiene por gala virtudes estoicas como la clemencia a la hora de gobernar. Pero es evidente que si hablamos de un emperador romano estamos hablando de poder. Y el poder corrompe. Lord Acton ya lo dijo, la famosa frase pertenece a este politólogo, digamos, inglés, como diríamos hoy, un estudioso del siglo XIX, que dijo aquella famosa frase de que el poder corrompe o tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es cierto, el poder corrompe, pero a mí me gustaría seguir con ese juego de palabras que Lord Acton emplea, diciendo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me gustaría continuar diciendo que efectivamente a Marco Aurelio el poder absoluto no lo corrompió en absoluto. Quizás sea él, como pone ahí en la diapositiva, la excepción que confirma la regla. Pero a mí lo que me fascina de este personaje es que a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo en su época, en ningún momento se dejó invadir por el veneno del poder. Es emperador y filósofo, dedica su vida al estudio y a la filosofía y tiene la mala suerte de heredar el trono en el momento más difícil de Roma hasta el momento, ¿verdad? Es el siglo II, finales del siglo II, en que hay una serie de invasiones de pueblos bárbaros que no se habían producido hasta ahora en la historia de Roma. Él es un intelectual que se ha formado para ser un gran gobernante, es un hombre que se ha dedicado al estudio y a la filosofía, a las leyes, a la política. Digamos que es un intelectual que al convertirse en emperador se ve obligado a enfrentarse a la guerra, a la muerte, a la peste. Parece que le tocó enfrentarse a los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Y bueno, tiene que afrontar la traición de los bárbaros que le atacan por sorpresa y a traición. Esto es muy interesante, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, sí, Marco Aurelio, emperador y filósofo,
Y sí, y se dedicó toda la vida a guerrear, sí, a guerrear en la fría frontera del Danubio, pero nunca por ninguna guerra que él hubiera comenzado. Lo único que hace es defenderse de ataques que primero los persas y después toda la línea del Rin y del Danubio, todos los germanos, los bárbaros que están al norte del Rin y del Danubio, pues entran en el imperio, entran en una invasión de pueblos en cascada, la primera que se produce en Roma, y él lo que hace es responder a esa agresión. Pero además de enfrentarse a los bárbaros, tiene también que enfrentarse, entre comillas, a otra traición más cercana, y es la traición de sus propios generales. Tiene que sufrir el golpe de estado de Avidio Casio, uno de sus mejores generales, también el desprecio de su hijo, del que hablaremos algo al final, y la supuesta infidelidad de su esposa, de la que también podríamos hablar, que es muy interesante. Con esto vemos a un personaje, un intelectual, que no ha sido preparado para la guerra, pero tiene que afrontarla esta guerra, y que se encuentra traicionado dentro de su propia casa, no solamente fuera de las fronteras. Y bueno, pues ante todo este mare magnum, como ponemos ahí, escribe las Meditaciones, que es una obra que el azar ha salvado porque es un libro que escribió para sí mismo, pero que se ha conservado y que, bueno, pues es un magnífico libro. De hecho, es el libro de filosofía más vendido de todos los tiempos, un verdadero superventas, y es un libro que se ha conservado, pero que fue escrito para sí mismo, no estaba pensado para publicarse. Y bueno, ante todas estas agresiones, como pone ahí esa diapositiva, Marco Aurelio se refugia en el aprecio por la razón, el cumplimiento del deber, la dignidad, la paciencia, la ecuanimidad, todas esas grandes virtudes estoicas que son las que fueron faro y guía en su vida y en la lucha contra la adversidad. Eso es lo que me seduce de este gran personaje. Por eso he querido, antes de empezar a hablar de los orígenes cordobeses de Marco Aurelio, contar algo sobre el personaje para que sepamos que realmente estamos ante un gran personaje de la historia. Está considerado el mejor gobernante de la historia, es un sabio en el poder, es como el cumplimiento del sueño de Platón. Platón en la República dice que algo así como que los seres humanos no alcanzarán, ni los estados no alcanzarán la felicidad hasta que los gobernantes se hagan filósofos o los filósofos se conviertan en gobernantes. Aquí tenemos a Marco Aurelio, que es un filósofo que es emperador, un intelectual y un filósofo que tiene una característica evidente y en la que yo me centro y me empiezo a centrar en el próximo libro que publique, que será pronto, dentro de unos meses, y es que este hombre puso siempre a la ética en el centro de cualquier reflexión. Algo muy difícil para alguien que tiene que afrontar casi 20 años de guerra. ¿Cómo consiguió ese delicado equilibrio? Ese es uno de los puntos que son objeto de estudio por mi parte y que me resultan muy, muy interesantes, ¿no? Un emperador pacífico, que no pacifista y que tuvo que afrontar esos 20 años de guerra, como hemos dicho. Me interesa mucho también, y con esto termino un poco esta introducción al personaje, cómo era ese chico destinado al imperio, es decir, cómo se educó, qué pensaba, cómo fue esa juventud, ¿verdad? Ahí tenemos un busto de Marco Aurelio joven y bueno, me interesa saber cómo se fue formando el personaje, ¿no? ¿Qué formación tuvo aquel adolescente? ¿Qué inquietudes tenía? Hay algunas cartas que se conservan de un maestro suyo llamado Frontón que nos habla de su día a día y entonces es muy interesante porque nos damos cuenta de cómo este chico, a pesar de que las fuentes históricas lo quieren retratar como una especie de filósofo ya a los 11 o 12 años, dice que a los 11 o 12 años empezó a interesarse por la filosofía y lo retratan como un chico muy serio, pero luego en ciertas cartas observamos que es un adolescente que tiene las inquietudes, las preocupaciones, incluso que comete alguna que otra travesura, ¿no?, propia de su edad. Me interesa sobre todo esa formación, la formación de este personaje, este joven que muy pronto se introduce en la filosofía, pero que a los 39 años tiene que heredar el trono en solitario y tiene que compaginar esa filosofía con su deber como emperador.
Estamos hablando de la ética filosófica y del poder que ejerce como emperador. Esa relación, ese equilibrio entre la ética y el poder me parece un tema apasionante y desde luego Marco Aurelio es paradigma de todo ello. Así que volvemos un poquito al principio, ¿verdad? Con esa mano que ustedes ahora la pueden observar y que es una mano que representa la clemencia con los vencidos. Podemos hablar de Marco Aurelio, es interesantísimo la política que hace contra los bárbaros, como, por ponerles un ejemplo y para no desviarme mucho del objetivo de la conferencia, pero para que ustedes vean exactamente esa clemencia, pues resulta que cuando derrota a un jefe bárbaro que es el que más problemas le había dado y que había, en fin, era el enemigo público número uno, en vez de pues, ejecutarlo o hacer cualquier cosa típica de aquella época, lo que hace es mandarlo a Atenas, a Grecia, para que tome contacto con la cultura griega, que sabemos que en el siglo II, siglo de la segunda sofística, la cultura griega es lo más elevado que hay, y lo manda allí al lugar más culto del mundo para ver si aprende algo, ¿no? Eso es clemencia, eso es la inteligencia aplicada al poder. Pero centrémonos en el objetivo de la conferencia, que no es otro que hablar de los orígenes cordobeses de Marco Aurelio. Este texto que aparece aquí, que se lo he puesto en latín y lo he traducido en color diferente, es el principio de la Historia Augusta. Cuando la Historia Augusta, un libro que escribieron historiadores romanos en torno al siglo IV posiblemente después de Cristo, pues el principio, cuando empiezan a hablar de Marco Aurelio, dicen su abuelo paterno. Empiezan hablando del abuelo de Marco Aurelio, antes que hablar del mismo. Porque realmente ahí está el origen de todo. En el abuelo paterno, que se llamaba igual que Marco Aurelio, igual que el padre de Marco Aurelio. Todos ellos se llamaron Marco Annio Vero. Y nos dice que es del municipio de Ucubi, de Hispania, nombrado senador, tras haber dejado la prefectura, pero dice que es del municipio, que es originario, que es nacido del municipio de Ucubi. Ucubi es el actual pueblo de Espejo, como saben, de la provincia de Córdoba, muy cerca de aquí. Así que es de Ucubi, el abuelo paterno, un personaje del que no conocemos prácticamente casi nada. Hay que indagar mucho, profundizar mucho en las fuentes históricas para ver alguna referencia a este abuelo de Marco Aurelio, Annio Vero, del que no conocemos tampoco ningún retrato, ningún busto, no sabemos cuál fue su rostro, ¿verdad? Pero sí sabemos que fue 3 veces cónsul. Ser 3 veces cónsul en la época es algo extraordinario. Solamente la familia imperial o los sucesores al imperio llegaban a ser 3 veces cónsul. Además es persona de confianza y cuñado de Adriano. Cuando digo que es persona de confianza, le pongo un ejemplo. Persona de máxima confianza. Adriano tuvo, al principio de su reinado, un problema en Roma, porque bueno, pues hubo ciertos estamentos que no estaban de acuerdo con que él era dar el trono, hubo ciertas intrigas, Roma era un hervidero de intrigas y Adriano, el emperador Adriano, tuvo que viajar por todo el imperio, no por gusto o afán turístico, sino porque realmente había que afianzar las fronteras. Pues bien, mientras Adriano estuvo lejos de Roma, más de la mitad de su reinado, dejó al abuelo de Marco Aurelio, a Marco Annio Vero, en Roma, encargado del orden de Roma, como persona de máxima confianza, era prefecto de la ciudad y tenía tropas a su cargo. Quiere decir que Adriano confiaba en él como de una forma extraordinaria, ¿no? Como nadie, ¿no? Era su persona de máxima confianza. Además, es cuñado de Adriano, lo veremos más adelante, porque es cuñado, es suegro del emperador Antonino Pío, porque él es padre de la emperatriz Faustina la Mayor. Faustina la Mayor estaba casada con el que fue después emperador Antonino Pío, uno de los mejores emperadores también de la historia. Pero digamos aquí que Antonino Pío, que es el único que no ha nacido o no proviene de Hispania, llegó a ser emperador por haber estado casado con una cordobesa de Espejo, que es Faustina la Mayor.
Ya veremos en su momento que hubo que buscar un emperador de transición porque después de Adriano no podía heredar el trono Marco Aurelio porque era muy joven, necesitaban un emperador de transición que gobernara unos pocos años hasta la mayoría de edad de Marco Aurelio, y ese fue Antonino Pío, una excelente elección, pero él fue emperador por estar casado, como digo, con esta cordobesa de Espejo. El abuelo de Marco Aurelio, sabemos que fue el abuelo de Marco Aurelio y también de la emperatriz Faustina la Menor, y por tanto fue bisabuelo de la augusta emperatriz Lucila y bisabuelo del emperador Lucio Aurelio Cómodo, de infausta memoria, del que hablaremos después también, la oveja negra de la familia, pero también emperador y también, en este caso, del linaje de Agnovero. Con lo cual, si ustedes cuentan, se darán cuenta de que el abuelo de Marco Aurelio, Marco Annio Vero, puso directa e indirectamente en el trono de Roma a 5 emperadores o emperatrices. No es poca cosa, así que no se nos olvide este personaje, el abuelo de Marco Aurelio, Marco Annio Vero. Esto lo he querido explicar en un ensayo que publiqué con la Esfera de los Libros, Emperadores de Hispania, se llama, porque en realidad me gustaría ir más allá de lo local, porque lo importante no es exactamente que los orígenes de Marco Aurelio vengan de Espejo y que sea un emperador de sangre cordobesa, eso es importante, pero a mí me gustaría ir más allá de lo local y explicar que en realidad toda la dinastía del siglo II, que es el siglo de oro del Imperio Romano, procede de la Bética. No solamente procede de Hispania, como digo ahí, emperadores de Hispania, sino concretamente de la Bética, actual Andalucía, porque aquellos que han nacido en la actual Andalucía, como Trajano o Adriano, son excelentes emperadores de esta dinastía, pero otros, como hemos visto, Marco Aurelio y los descendientes de Annio Vero, son todos oriundos de Espejo, Córdoba, con lo cual es una dinastía que procede del sur de España, toda ella en su conjunto, ¿no? Y esto me parece algo de extrema importancia, porque además no hablamos de cualquier dinastía. Observen que también estamos hablando ahora, como al principio, de la importancia de Marco Aurelio y de toda la dinastía, porque la dinastía del siglo II del Imperio, compuesta por Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Lucio Vero y Cómodo, que son 7 emperadores, están considerados los mejores de la historia, exceptuando el último, Cómodo, que como ya hemos dicho es la oveja negra de la familia, pero los 6 anteriores, concretamente 5 de ellos, porque Lucio Vero gobernó muy poco tiempo, están considerados los 5 emperadores sabios. Y bueno, hay una cita, que es la que yo he querido poner ahí, para que ustedes vean la importancia de esta dinastía y de estos emperadores, que es una cita de Edward Gibbon, que es un historiador inglés británico, decimonónico del siglo XIX, y que está considerado el iniciador de la historiografía romana, y bueno, tiene una importancia que continúa hoy en día, ¿no? Su libro Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano sigue siendo un clásico. ¿Qué dice Edward Gibbon en su libro Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano? Dice que si se le pidiese a una persona precisar el periodo de la historia en que la condición del género humano disfrutó de la máxima felicidad y prosperidad de la historia, mencionaría sin vacilar el periodo transcurrido entre Domiciano y Cómodo. ¿Y cuál es ese periodo? El periodo en el que gobernaron Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Lucio Vero y Marco Aurelio. Desde el año 96 hasta el 180, casi un siglo en el que gobernó la que está considerada la mejor dinastía de la historia de Roma. ¿Cómo fue posible instaurar esta dinastía? Porque no se nos debe olvidar que Trajano, que realmente no es el que inaugura la dinastía, porque es la heredera de Nerva, como vamos a ver, pero Nerva gobernó 1 año y medio. Realmente el iniciador del linaje es Trajano, y Trajano es un emperador que proviene de Hispania, que ha nacido en Hispania. Esto es algo inédito, insólito. El emperador tenía que ser de Roma o al menos de Italia, ¿no? No, pues este ha nacido en Hispania y bueno, pues se convierte en emperador y hay un cambio de dinastía. ¿Cómo fue posible esa transición? Desde Domiciano, que está considerado
un tirano a esta dinastía de oro del siglo II. Como he puesto ahí, fue difícil la transición, porque Domiciano fue asesinado por una conjura del Senado, y esto, pues, en otras ocasiones de la historia de Roma desemboca en una guerra civil. De hecho, con el final de la primera dinastía y la muerte de Nerón, se produce una de las más terribles guerras civiles que asolaron Roma y que, bueno, pues aquí podía haber pasado igual, ¿no? Fue asesinado Domiciano, hay un vacío de poder, hay generales ambiciosos. ¿Qué es lo que ocurre? Esto estaba bien pensado, en el sentido de que el Senado actúa inmediatamente. En menos de 24 horas nombra a Nerva emperador. ¿Quién es Nerva? El personaje que tienen en la imagen es un hombre mayor y enfermo, un anciano que ha trabajado con los anteriores emperadores, que se relacionaba bien con todo el mundo, un funcionario excelente. Es un hombre mayor, saben que no va a durar mucho en el trono. Esto permite que los generales ambiciosos se detengan un momento para ver cuál puede ser su próximo movimiento. Y bueno, el movimiento de Nerva fue que a los pocos meses de ser nombrado emperador, antes de que nadie pudiera reaccionar ante el hecho, adopta como hijo, puesto que él no tenía hijos varones, que había muerto, no tenía hijos varones, adopta como hijo a Trajano, y en el mismo acto lo nombra coemperador junto a él. Con esto consolida totalmente la dinastía. Entre otras cosas porque Trajano está al mando del ejército más poderoso y más cercano a Roma, que es el de Germania, y además, si hacemos un estudio de quienes ocupaban en aquel momento los cargos políticos y religiosos más relevantes, políticos y militares más relevantes del momento, pues muchos de ellos son béticos y son gente relacionada con este grupo de poder que se instaura en el trono y cuyo gran, digamos, representante es Trajano. Pero hay otro detalle que me gustaría comentar antes de continuar, y es que en este momento tan difícil, en el año 96-97 después de Cristo, en que Nerva asume el mando, él nombra a cónsules, que son los cónsules, como saben, la más alta magistratura en Roma, ¿no? Después del emperador, y hombres de gran poder. Y entre ellos, entre uno de esos cónsules que nombra, fue aquel abuelo de Marco Aurelio del que hemos hablado antes, Marco Annio Vero. Lo que quiere decir que él, junto a Trajano, Adriano y otros, está en el origen de la dinastía y está desempeñando puestos de gran poder. Ahora me gustaría lanzar una hipótesis que no se puede comprobar, pero que la veo muy verosímil, y es la siguiente. Pensamos que con la muerte de Séneca, asesinado por Nerón, ahí lo tienen ustedes, la famosa estatua que tenemos en la puerta de Almodóvar, ¿verdad?, de Ruiz Olmos, del año 1965, nuestra más conocida, ¿verdad?, de Séneca. Pues bien, parece que con la muerte de Séneca la influencia de los cordobeses y de los béticos en Roma termina, ¿no?, con la muerte de Séneca, Lucano, los hermanos de Séneca, todos ellos caen bajo la furia de Nerón, pero no tiene por qué ser así. Realmente Nerón acabó con toda la familia Annea, pero Nerón duró menos de 3 años después de acabar con todos ellos, y a Séneca le había dado tiempo de colocar en el poder a algunos personajes importantes y muy valiosos que procedían de la Bética. Hay 2 de ellos que a mí me llaman mucho la atención, he investigado un poco sobre ellos. Uno es el padre de este abuelo de Marco Aurelio, que sería el bisabuelo de Marco Aurelio, llamado también Marco Annio Vero, y que ahí llamo el viejo para distinguirlo del abuelo, que sería el bisabuelo de Marco Aurelio. Este hombre se convirtió en senador en la época de Nerón, al igual que el padre de Trajano. El padre de Trajano fue elevado a puestos civiles y militares muy, muy altos en tiempos de Séneca. Y esto no es un puro enchufismo de paisanos, es que estas personas eran las más valiosas y las más preparadas. De hecho, el padre de Séneca, el padre de Trajano, lucha con Vespasiano en la guerra de Judea y, bueno, pues tiene una hoja de servicio
muy destacable. Luego Trajano, no hablemos, Trajano aquí en el Senado dirá que es el Optimus Princeps, el mejor emperador. Ese título no es cualquier cosa, ¿verdad? Estos personajes, tanto el padre del abuelo de Marco Aurelio como el padre de Trajano, subieron, accedieron a puestos de poder en los años 50, en aquellos años en los que Séneca gobernaba el imperio a la sombra de Nerón. Y desde luego eran años en que ningún puesto civil, militar, importante, político, se concedía si no era con el beneplácito del propio Séneca, ¿no? Así que la hipótesis de que estos personajes ya estén elevados en el poder desde antes, desde tiempos de Séneca, y haya como una especie de continuidad entre la familia de los Anneos, Séneca y sobre todo, ¿verdad?, y la siguiente dinastía del siglo II, porque claro, después de Séneca vino la dinastía de los Flavios, pero duró 27 años. Con lo cual, gente que accede al poder en tiempos de Séneca pueden tener 50 y pocos años cuando hay que colocar a Trajano en el trono de Roma. Y a esa edad seguramente estaban situados en lo máximo de su carrera política y militar. Volvamos un poco a la genealogía, ¿no? Hemos hablado de que Marco Aurelio es un emperador de sangre cordobesa. Ahí he querido poner la rama paterna. Son los Annios de Espejo. Tenemos al Marco Annio Vero, bisabuelo de Marco Aurelio, que fue senador con Nerón, como hemos dicho. Está el abuelo del mismo nombre, Marco Annio Vero. Está el padre de Marco Aurelio, que también se llamó igual, Marco Annio Vero, un padre que murió prematuramente, un hombre sin duda que estaba destinado a altos puestos del Estado, pero murió muy joven, y entonces el abuelo adopta al hijo para catapultarlo, a Marco Aurelio, a donde luego llegó, precisamente a los más altos puestos, políticos del imperio. Así que tenemos al bisabuelo, abuelo y padre, todos del mismo nombre, y a Marco Aurelio, que Marco Aurelio se llama así porque ese es su nombre de emperador, pero realmente su nombre fue el mismo que su abuelo, padre y bisabuelo, Marco Annio Vero. Él nace en Roma, pero como vemos es oriundo de Espejo, de donde procedían y nacieron por su padre, abuelo y bisabuelo. Aquí he puesto en una línea azul que ahora veremos con más detenimiento ese Marco Annio Vero, abuelo de Marco Aurelio, que está aquí, y que tiene como hija a Faustina la menor, que hemos dicho que es la cordobesa, que está casada con Antonino Pío, y después, pues, de su padre, ¿no?, que es hermano de Faustina, que fue el padre de Marco Aurelio, muerto prematuramente, pues aquí aparece el propio Marco Aurelio. Y con esta línea azul he querido señalar esa rama paterna. Pero está la rama materna. La madre de Marco Aurelio se llama Domicia Lucila y tenemos un busto de ella. Podemos ver cómo fue su rostro, ¿no? Una mujer no solo importante desde el punto de vista económico, porque en ella se juntaron varias herencias de riquísimos béticos de la época, cordobeses también. Se habla de los Basunios, que era una familia riquísima, ¿verdad? Y bueno, también dice que pueden tener algún ancestro gaditano, sobre todo por el hecho de que conocía el griego, no digamos a la perfección, pero con muchísima profundidad. Era una mujer muy culta, conocía la lengua y la literatura griega, hasta el extremo. Hay una anécdota que las anécdotas en historia, pues bueno, no son científicas, pero sí nos sirven para conocer ciertos detalles, ¿no? Hay una carta de Frontón, que es el mejor orador en lengua latina de la época y que fue maestro de Marco Aurelio, y que le manda una carta a Marco Aurelio y también le manda una carta en griego destinada a la madre de Marco Aurelio. Y este hombre, que es uno de los hombres más cultos de su tiempo, que ellos conocían perfectamente la nación del griego, le dice en la carta a su alumno Marco Aurelio, entonces un adolescente, le dice: por favor, repasa la carta que he escrito en griego a tu madre, por si hay algún error, que no quiero quedar mal ante ella. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir algo muy sencillo, y es que la madre de Marco Aurelio podía saber más griego que el profesor de retórica latina de Marco Aurelio, que era uno de los mejores, si no el mejor, Cornelio Frontón, un personaje importantísimo de la literatura latina. Así que no hablamos de cualquier persona, sino de una mujer culta, que además ejerció una influencia enorme sobre Marco Aurelio. Sobre eso daría para otra conferencia, porque realmente es una mujer, una de las grandes mujeres de la
esa es la rama materna. Me interesa de Domicia Lucila, de la madre de Marco Aurelio, que aquí aparece en rojo. Me interesa esta diapositiva porque aquí he querido poner en azul la línea, el linaje, digamos, paterno de Marco Aurelio, y en rojo el materno. Y si empezamos por el materno, porque hemos visto a Domicia Lucila, aquí la vemos de perfil, ella era hija de una hermanastra de Adriano. Esto quiere decir que está emparentado, Marco Aurelio, tenemos aquí, está emparentado con Adriano. Es su tío abuelo, podríamos decir, porque, bueno, su madre es hija de una hermanastra de Adriano, con lo cual ahí está emparentado con él. Pero Marco Aurelio también está emparentado con Trajano. Es decir, Marco Aurelio está emparentado con Adriano por línea materna y con Trajano por línea paterna. ¿Por qué? Porque Trajano no tuvo hijos. Él tuvo una sobrina y después tuvo 2 sobrinas nietas. La sobrina era considerada, como él la trataba, lo dice en la fuente histórica, como si fuera su propia hija. No tener hijos era como si fuera su hija. Esta mujer tuvo aquí a 2 hijas también, que son Vivia Sabina y Rupilia Faustina. Estas son de Sabina, tenemos un busto, sabemos como su rostro, de Rupilia Faustina no, pero eran hermanas y eran, digamos, sobrinas nietas de Trajano y llevaban la sangre de Trajano, el linaje de Trajano. Esto quiere decir que quien se case con estas mujeres está capacitado para ejercer el imperio, porque digamos que si ella hereda el imperio de Trajano, el marido lo heredaría por vía de la dote. Estar casado con una sobrina nieta de Trajano capacita para ser emperador. Por eso Adriano y Vivia Sabina tienen que casarse aunque no quieren, no se soportan, pero es un matrimonio dinástico y no les queda más remedio que hacerlo, ¿verdad? Por eso Adriano llegó a ser emperador. ¿Y quién está casado con la otra sobrina nieta de Trajano? Con la hermana de Vivia Sabina, esposa de Adriano. ¿Quién está casado con Rupilia Faustina? El abuelo de Marco Aurelio, aquel viejo Annio de Espejo, abuelo de Marco Aurelio, está casado con la otra sobrina nieta. Por eso es cuñado de Adriano y por eso él no está capacitado para el imperio, porque el emperador es Adriano, pero su descendencia sí, porque Adriano y Vivia Sabina no tuvieron hijos, el matrimonio se llevaba muy mal. Hay fuentes históricas, el propio Suetonio, no le voy a leer el texto, se lo voy a parafrasear, pero tengo aquí la cita textual. El propio Suetonio dice algo así como que Vivia Sabina decía entre sus íntimos que ella se había encargado de tomar todo tipo de anticonceptivos de la época porque no quería ni estaba dispuesta bajo ningún concepto a tener hijos con Adriano. Y dice algo más, porque dice que aquello sería exactamente la palabra, un desastre para el género humano. Bueno, o sea que el matrimonio no tuvo hijos porque aquello no funcionó. Pero no hay problema. Aquí está el viejo Annio de Espejo, abuelo de Marco Aurelio, para ofrecer su descendencia al imperio. ¿Y cuál es su descendencia? Pues aquel hijo llamado Marco Annio Vero, muerto prematuramente, otro Marco Annio que tampoco pudo llegar a gobernar, y Faustina la mayor, que está casada con Antonino Pío. Así que el trono va a Antonino Pío porque Adriano tiene una cosa muy clara. Él sabe que Marco Aurelio tiene que ser emperador. Adriano tuvo una visión muy inteligente desde el punto de vista. Él elige a Marco Aurelio como emperador, pero como hemos dicho antes, era muy joven, había que buscar un emperador de transición. ¿Quién mejor que Antonino Pío, que es tío suyo, que está casado con Faustina la Mayor, tía carnal de Marco Aurelio? Nadie va a impedir que Marco Aurelio reine, que es el objetivo de Adriano, pero Adriano además obliga a Antonino Pío a firmar delante del Senado la adopción de Marco Aurelio, lo obliga a adoptar como hijo a Marco Aurelio y a legarle el trono. Y todo eso
lo obliga delante del Senado a que él se comprometa. Antonino Pío fue un excelente emperador, no se molestó por aquello que podía haber molestado a cualquiera, porque él cumplió perfectamente con su deber, todos lo sabían, y bueno, pues al final Marco Aurelio llega a ser emperador. Aquí tenemos el linaje que procede de Trajano y de Adriano y el linaje cordobés de Espejo de Marco Annio Aurelio. Y ya tenemos aquí al nieto de Marco Aurelio, al nieto de Marco Annio Vero, que se llama Marco Aurelio. Ahí lo tienen en un busto con 39 años de edad, cuando él hereda el imperio a la muerte de su tío y padre adoptivo Antonino Pío. En esta imagen, donde también aparece el cuadro genealógico, complejo y difícil de explicar para no cansar, ¿verdad? Pues ahí aparece, y sobre todo he querido señalar a Faustina la Mayor, ¿no? Es la hija del abuelo de Marco Aurelio, de Annio Vero, y ejerció una influencia enorme porque fue la garantía de que Marco Aurelio, llegada a la mayoría de edad, digamos que heredara el imperio. Faustina la Mayor, que llega a ser emperatriz, no solo es hija de Annio Vero, del abuelo de Marco Aurelio, es tía de Marco Aurelio, tía carnal de él, pero además va a ser madre adoptiva, porque ya hemos visto que Adriano obliga a Antonino Pío a adoptar a Marco Aurelio como hijo, pero además va a ser suegra del propio Marco Aurelio, porque Antonino Pío se permite hacer un pequeño cambio en algo que no había firmado, y era el compromiso matrimonial que el propio Adriano tenía preparado para Marco Aurelio y para Lucio Vero, que es hijo de su primer candidato al trono, y que es un joven menor que Marco Aurelio, que también está destinado al imperio, porque Adriano tiene una idea fantástica, y es que gobiernen dos emperadores al unísono, en igualdad de condiciones. Esto es muy peligroso desde la mentalidad antigua, pues desde los reyes persas. Ya sabemos que con la guerra entre hermanos por el trono, los romanos y yo creo que el propio Antonino Pío sospechó de que hubiera dos emperadores en igualdad de condiciones y que aquello no degenerara en una guerra civil. Por lo tanto, él hizo un pequeño cambio, y el matrimonio que tenía destinado Adriano para Lucio Vero, que era la hija de Faustina y Antonino Pío, él cambia esa disposición matrimonial y casa a su hija con Marco Aurelio. Son primos los dos, pero establecen ese matrimonio. ¿Por qué? Porque con ella Antonino Pío le está dando todo el poder a Marco Aurelio, por si un día quiere gobernar en solitario. Esa fue la maniobra política de Antonino Pío. No fue necesario, porque Marco Aurelio, como podíamos ver en otra conferencia, porque esta ya casi toca a su fin, cuando hereda el trono, le dice al Senado que él no está dispuesto a hacerse cargo del imperio si no nombra a su hermano en igualdad de condiciones, con el mismo poder, coemperador junto a él. O sea, Marco Aurelio da un paso adelante y, desde el punto de vista de la ética, cumple con los planes de Adriano, pero además no solamente desde el punto de vista de la ética, sino desde la política, porque Marco Aurelio ha estado a la sombra de Antonino Pío, pero casi gobernando con él prácticamente casi los 20 años que gobernó a Antonino Pío. Cuando Marco Aurelio llega al poder, no es un hombre sin experiencia política, ha estado gobernando a la sombra o con Antonino Pío y aprendiendo el oficio de emperador de uno de los grandes, como fue Antonino Pío. Así que, digamos que él, cuando ya tiene que hacerse cargo en solitario del imperio, dice que no lo va a hacer si no nombran a su hermano. Nombran a su hermano, y aquello se demostró como una solución providencial, porque inmediatamente estalla la guerra en Persia y también tiembla el frente del Danubio y del Rin, y hacen falta, por primera vez en la historia, dos emperadores, uno que vaya a Persia a controlar el frente de Asia y otro que quede en Europa sujetando a los germanos del Rin y del Danubio. Si Marco Aurelio no hubiera nombrado a su hermano como emperador, no habría podido hacerlo. La lástima es que le duró 8 años, porque su hermano murió, dicen algunos que de peste o de apoplejía,
y a partir de entonces tuvo que gobernar en solitario, pero su intención fue mantener no solo la palabra día a día, sino realmente la elección política más inteligente de la época. Y este es Marco Aurelio, casado con su prima, Faustina la Menor, oriunda también de Pejo, y por lo tanto sus hijos, tanto Galeria Lucila, que es bisnieta de aquel año Vero, ¿verdad?, del abuelo de Marco Aurelio, fue emperatriz porque estuvo casada con Lucio Vero, y digamos que el hijo de Marco Aurelio, Cómodo, Lucio Aurelio Cómodo, llegó a ser también emperador, aunque digamos, hemos dicho que es la oveja negra de la familia. Cómodo llegó a ser un desastroso emperador, está considerado uno de los grandes tiranos de Roma, a la altura de Nerón, Calígula o de Domiciano, y sin duda fue un broche, digamos, terrible, ¿no?, a una dinastía tan excelente como la del siglo II del Imperio, y sobre todo uno de los grandes temas que dejo para posteriores ocasiones es la cuestión de cómo pudo ser aquello, ¿no? Qué curioso, ¿no?, que resultara que del más grande emperador de la historia como Marco Aurelio naciera un hijo como Cómodo, ¿verdad? Esto es un contrasentido. Pero eso es otra historia. Hoy hemos venido a hablar de Marco Aurelio, un emperador romano de sangre cordobesa, sin duda uno de los grandes personajes de la historia. Es todo. Muchas gracias. Podría ir prácticamente con una toga, como los senadores romanos, ¿no? Porque me lo voy a ahorrar sin un guión previo, sin una anotación ni nada, y prácticamente como la anterior conferencia del año 22. Bueno, total. La idea sería culminar esta conferencia, que me ha encantado, pues con algunas preguntas, no demasiado largas, por favor, para que sean un poquito más las preguntas, ¿no?, por parte del público. Miguel González, por favor. Enhorabuena, Alberto, como siempre. ¿Su relación con el cristianismo cómo fue? Es un tema muy, muy interesante. Ahí realmente con Marco Aurelio, digamos que la leyenda negra de Marco Aurelio, o lo que se le puede achacar, porque claro, es un personaje tan interesante que no tiene prácticamente leyenda negra, pero sí hay tres puntos oscuros en la vida de Marco Aurelio. Uno de ellos es la supuesta infidelidad de su esposa Faustina, porque claro, hay que tener en cuenta otro punto negro es Cómodo, ¿no? ¿Cómo es que pudo tener un hijo así? ¿Cómo es que le dejó el imperio? Sabiendo que Cómodo era un tirano. Bueno, no lo sabía, pero tenía que saber que aquel chico no valía para emperador, ¿no? Esos son dos de los grandes puntos. Y el tercero es su relación con el cristianismo, ¿no? En el tema de Faustina, no sabemos si realmente la emperatriz le era infiel con los gladiadores, sobre todo hablan de que le gustaban mucho los gladiadores a esta mujer, o si realmente, como yo opino, ya que Cómodo es un emperador que le gustaba la sangre y bajó a la arena del circo, hemos visto en la película, ¿verdad?, que no es fiel, en la película está de Gladiator, la primera, ¿no?, que baja Cómodo a la arena, es cierto, bajó a la arena, era un combate amañado, era sanguinario, y entonces, pues claro, ven un emperador, por primera vez en la historia, gladiador, que baja a la arena, estoy indigno. Entonces, claro, la solución de los contemporáneos era pensar que realmente Cómodo no era hijo de Marco Aurelio, sino de una infidelidad de Faustina que había tenido con algún gladiador famoso. Realmente, toda esta leyenda negra de Faustina y de Cómodo arranca pues del hecho de que los contemporáneos no podían entender cómo de un personaje tan excelente como Marco Aurelio podía haber nacido un hijo como Cómodo. Hoy sabemos que, bueno, que es posible, un hombre magnífico puede tener un hijo desastroso, igual que un padre desastroso puede tener un hijo magnífico, ¿no? Y eso seguramente es lo que ocurrió en el caso de Cómodo. El tema del cristianismo es un tema muy interesante, se ha escrito mucho sobre ello desde todos los tiempos, pero hay una cosa que es evidente, sobre todo el tema del cristianismo se refiere al año 177, en Lyon hay una persecución de los cristianos en la ciudad francesa de Lyon, y entonces aquellos que no juraron de
del cristianismo fueron condenados a muerte y sacrificados en el circo. Entonces realmente es un punto negro, porque claro, los historiadores dicen que como un personaje, si alguien ha leído las meditaciones o los fragmentos de meditaciones, te das cuenta de que es la cumbre de la ética, ¿no? Y de la generosidad, de valores, de la virtud. ¿Cómo un personaje tan virtuoso como Marco Aurelio pudo condenar a muerte a los cristianos? Bueno, de hecho, en aquella época no tenía que ser el emperador, y no fue el emperador que condenó a los cristianos, sino el gobernador de Lyon. Ellos podían actuar por su cuenta si veían en peligro el poder político de Roma. El problema de Roma en esta época con el cristianismo es un problema político, no religioso. Y resulta que Roma basa su poder, el emperador basa su poder en la justificación divina de ese poder. El emperador está considerado un dios y de hecho a su muerte se coronó. En vida no, pero a su muerte es deificado en una especie de ceremonia que llaman apoteosis y consiste en que el emperador muerto es nombrado dios o divino para justificar así el poder del siguiente, porque sería un hijo de un dios. Por lo tanto, ahí justifica el poder del emperador romano. En el momento en que los cristianos dicen que solo existe un dios y que los emperadores no son, pues evidentemente todo el digamos, sostén, la base política de Roma se viene abajo, por lo cual ellos aceptan a cualquier dios. De hecho, eran politeístas, no tenían problema ninguno con un dios en concreto, ¿no? Pero claro, si llega y le niega la divinidad del emperador, pues por lo tanto ya, y lo que es la religión oficial romana está atentando contra la política, no contra el tema religioso. Y ese es el conflicto que existe entre la época del siglo II y con todos los emperadores hasta que llega Constantino y entonces adopta el cristianismo como religión oficial. Es un enfrentamiento político. Claro, lo que hace Constantino es que él ya no es un dios, sino que él está puesto en el trono por Dios. Es diferente, ese cambio de perspectiva es suficiente para que todo el mundo, digamos, esté de acuerdo. Pero hay una cuestión, y es que Marco Aurelio, en su escrito, a través sobre todo de Celso y de algunos de sus colaboradores, ofrece una guía, ofrece, digamos, el palo y la zanahoria, ¿no?, con el tema del cristianismo, ¿no? Por un lado, dice que aquellos que nieguen, en fin, que se consideren cristianos y persistan en negar la dignidad del emperador y todo esto, serán condenados como cualquier otro reo, y de hecho ellos mueren en el circo y son echados a los leones porque ese es el castigo que se hace contra cualquier condenado a muerte. No por el hecho de ser cristiano, ¿verdad? Todos los condenados a muerte recibían ese final, ese triste y cruel final, ¿no? Pero por un lado dice que aquellos que persistan en su actitud serán condenados, pero cualquiera que simplemente acepte la divinidad o haga un rito o que jure se salva inmediatamente. Y lo que hace también Marco Aurelio, y esto es algo que yo he investigado mucho en la fuente, pero no he visto en la bibliografía, es que él también ofrece una especie de vía de, digamos, inserción dentro del imperio. Le dice a los cristianos que si ellos aceptan las bases legales y jurídicas de Roma, pues que pueden perfectamente convivir. Lo que pasa es que estamos hablando también de una época muy difícil, porque no olvidemos que las legiones que vuelven de Persia vuelven victoriosas, pero se traen el microbio de la peste. Y la gente en aquella época era mucho más supersticiosa que hoy. Si los cristianos iban por ahí pregonando el fin del mundo, con el enemigo a las puertas, la gente muriendo con una peste que no sabe ni lo que es, se producen los programas famosos de toda la historia y las persecuciones de los más débiles, de los que disienten, o en este caso de los que van pregonando el fin del mundo, como eran los cristianos, ¿no? Pero de ahí a decir que Marco Aurelio fue perseguidor del cristianismo, hay un abismo, sobre todo porque el propio Tertuliano, uno de los padres del cristianismo, hay un momento en que dice que habla bien, y los cristianos de la época hablan bien de Marco Aurelio, y dicen que en absoluto fue perseguidor del cristianismo. Yo creo que ese testimonio es más que suficiente para entender que aquello fue un conflicto más político que religioso. Otra pregunta más. ¿Alguna? Una pregunta más.
tres. Bueno, pues nada, agradecemos a Alberto su magnífica conferencia. Le vamos a hacer una entrega que ya el Católico de Plata del Ateneo, pues un diploma de oro. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De